En el primer capítulo analizamos el correlato que existe entre los objetivos políticos y económicos que se propuso la dictadura del 76 con las ideas que propugna la Libertad Avanza. En esta segunda parte veremos la continuidad del plan económico iniciado por Martínez de Hoz durante la dictadura de Videla y la consolidación del modelo neoliberal durante los 90 bajo la presidencia de Carlos Menem, el presidente al que Javier Milei aspira a igualar. Cavallo, para mí, desde mi punto de vista, fue el mejor economista de la historia argentina. Es decir, hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bozzoli y Irigoyen que se llama Passing the Buck. Evalúa toda la historia argentina y el mejor gobierno de la historia argentina fue el primer gobierno de Carlos Menem. Y eso fue gracias... Era Menem, ¿no? Sí, obviamente. ¿Lo conociste a él? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo ya cerca de su partida y fue algo muy emocionante. Las reformas que hizo durante los 90 fueron verdaderamente formidables y... O sea, sería un honor para vos ser el primer Menem, digamos, el Menem de las reformas. Y eso sería un avance enorme. Sería un honor lograr alcanzar los logros que tuvo ese gobierno. ¿Quién fue el primero que lanzó la idea de la dolarización en Argentina? ¿Vos? No sé. No. ¿Quién? Menem. En lo económico, las consecuencias del plan de la dictadura fueron nefastas para la industria nacional. A partir de la implementación del terror en la población, mediante la persecución, la tortura, el asesinato y la desaparición de sus principales dirigentes políticos y sociales, se logró golpear de tal manera a la clase trabajadora que así quedaron generadas las condiciones para la implementación del modelo neoliberal. El Chile de Pinochet y la Argentina de Videla fueron los que pusieron en marcha el plan neoliberal. Y con planes muy similares. Muy similares, sí, con consecuencias tan graves que muchos entienden que si no hubiera sido de la mano de una dictadura, jamás se hubieran podido aplicar. 250.000 trabajadores estatales quedaron en la calle. De ellos, 50.000 fueron de ferrocarriles, que prácticamente se desmanteló ferrocarriles, pero también de otros servicios públicos que fueron perdiendo trabajadores. La desocupación pasó del 4% en 1975 al 37% cuando la dictadura dejó el poder. Lo mismo pasó con la deuda externa, es decir, un programa que al no generar los recursos lo que se hacía se endeudaba. Se utilizó las empresas públicas, YPF, otras de las empresas que se desarmó en lo productivo, pero se dejó como organismo para endeudarse, organismo deudor, porque a través de la garantía del petróleo podía pedir crédito al exterior. La deuda saltó de 6.000 millones de dólares a casi 43.000 millones de dólares a la salida de la dictadura. Por eso te digo que es el principio de un modelo que lamentablemente todavía en el tiempo seguimos soportando algunas consecuencias. Es la concentración del poder en muy pocos jugadores, grandes jugadores, nacionales pero fundamentalmente multinacionales. En el contexto global, se produjo en el año 1989 la caída del muro de Berlín, lo que significó la finalización de la Guerra Fría iniciada al término de la Segunda Guerra Mundial, dando por ganador al bloque capitalista liderado por Estados Unidos con la consecuente caída de la Unión Soviética. Comienza así la hegemonía del modelo neoliberal configurado a partir de los principios expresados en el Consenso de Washington. A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal. Eran en síntesis las ideas de la llamada economía del libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares.
Habiendo llegado a la presidencia en nombre del peronismo y con un programa de revolución productiva y salariazo, Carlos Menem rápidamente viró al alineamiento absoluto con los Estados Unidos y al designio de sus políticas económicas bajo la gobernanza del Fondo Monetario Internacional. Esto configuró una traición absoluta a los principios expresados por el peronismo y al modelo de país que este movimiento supo construir, dado que a partir del desguace del Estado y la entrega de nuestro patrimonio, se abrieron las puertas al poder transnacional que venía a adueñarse de nuestra soberanía. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. La consolidación de este esquema se produjo con la reforma constitucional de 1994, que dejó establecido el marco jurídico del modelo neoliberal y por tanto su institucionalización. La cuestión de la deuda fue clave en todo este proceso, dado que, como dijimos en el capítulo anterior, fue el elemento históricamente utilizado por el imperialismo para el sometimiento del resto de los países a sus políticas económicas. La gobernanza del Fondo Monetario Internacional en el reaseguro de estos intereses fue la clave de continuidad que atravesó tanto a la dictadura militar como a los años del neoliberalismo en los 90. La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. La implosión de este modelo, con todas las consecuencias sociales que trae aparejado, se produjo durante el gobierno de la Alianza en el año 2001. La figura de Domingo Cavallo marca la continuidad de una misma política económica, tanto durante los gobiernos de Menem como el gobierno de la Alianza. Habiendo sido ministro de ambos gobiernos y uno de los principales responsables del estallido de 2001, fue elogiado por Javier Milei como el mejor ministro de Economía de la historia. Doctor Domingo Felipe Cavallo. Convertido en superministro de Economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino. Que Javier Milei repudie la justicia social y reivindique al presidente que en nombre del peronismo hizo todo lo contrario a lo que determina su doctrina, no es una simple casualidad de la historia, sino que se trata de una estrategia planificada desde los mismos centros de poder para destruir al movimiento político que en la Argentina expresó un camino de liberación. La responsabilidad de nuestros gobernantes en el genocidio social no exime a los organismos internacionales ni a sus mandantes, Estados Unidos y Europa, ni a las injustas relaciones comerciales del norte con el sur. Los programas económicos neorracistas que dieron grandes beneficios a costa de segregar y producir la muerte prematura de millones de personas son crímenes de lesa humanidad en tiempos de paz. Sus autores y ejecutores no pueden gozar de impunidad. En esa coherencia que tiene el poder para la defensa de sus intereses, podemos visualizar el entramado de la disputa política que nos atraviesa a lo largo de nuestra historia y en nuestro presente. Ahora no tengo absolutamente ninguna duda que quien puede realmente producir el cambio en la dirección que se necesita es Javier Milei.
O sea, lo va a votar. Por supuesto, lo voy a votar y si puedo voy a tratar de ayudarlo a que pueda llevar adelante sus ideas.